Y voy a hablar acerca de algo que anhelan los entrenadores. ¿Qué anhelan los entrenadores de su equipo? ¿Qué anhelan los papás de sus hijos? ¿Qué anhelan los patrones de sus empleados? ¿Qué es lo que espera la autoridad de nosotros? Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros como hijos? Hay algo, una acción. ¿Sabe cuál es? Bueno, no se lo voy a revelar. Quiero que vea, por favor, primero de Samuel capítulo 15, versículo 12. Vamos a ir al antiguo pacto y veamos una historia típica de lo que es, de lo que no debemos hacer si queremos la bendición de Dios. No le he revelado hasta ahorita, en un momento más le voy a revelar el título de este mensaje. Y lo mejor sería que usted lo vaya descubriendo por sí solo. Será como un poquito más interesante que usted lo descifrara. En primero de Samuel capítulo 15 versículo 12 leemos que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vea lo que se le está diciendo Saúl a Samuel, que en ese tiempo Samuel tenía un triple oficio, que era un juez, que era un sacerdote y era un profeta. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos, con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Antes de terminar este texto, quiero puntualizar dos acciones aquí. Lo primero, Saúl está justificando su rebelión, está justificando su desobediencia con una frasecita muy escuchada o trillada, que el fin justifica los medios. La orden que Dios le dio a Saúl por boca de Samuel es de que, ¿sabes qué? Saúl, te vas a levantar, vas a reunir el ejército de Israel y quiero que destruyas a Amalec. No vas a dejar vivos a nadie, ni a los niños, ni al ganado. Todo lo vas a destruir, todo es todo. Y no vas a, o sea, al destruirlo todo,
significa que no se iban a traer ni al rey vivo, ni a las ovejas más gordas, ni al oro, ni a la plata que encontraran. Todo iba a ser destruido. Entonces, cuando Samuel va a confrontar a Saúl y le dice: ¿por qué estoy escuchando yo el bramido del ganado y los balidos de las borregas? ¿Por qué lo estoy escuchando? ¿Qué es esto? ¿Que no tenías un mandato, no tenías una orden de parte de Dios? Dice: sí, pues claro que sí, obedecí, y los destruimos, los derrotamos, pero dejé que el pueblo trajera las mejores vaquitas y ovejitas para sacrificarlas a tu Dios. Saúl se está justificando. ¿Con qué? Con el fin. Él está justificándose. ¿Qué significa justificación? Declararse justo. Aquí es donde va la primera enseñanza. Tú y yo podemos caer muy fácil en desobedecer a Dios al justificar nuestras acciones. Al justificar ¿qué está justificando Saúl? La rebelión. Pero el fin era que no, pues mira, estoy dándole sacrificios a Dios. Hay mucha gente que alivia su conciencia de mala conducta, de mal comportamiento, con ciertas acciones que aparentemente o están bien hechas, pero están aliviando su conciencia de muchas cosas quizá perversas en su comportamiento. Y vamos a ver aquí también que Samuel dijo en el versículo 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Le está diciendo Samuel a Saúl: Dios se va a complacer más de que tú le obedezcas, de que tú cumplas los mandamientos letra por letra, palabra por palabra que Él te está diciendo. Porque podemos nosotros hacer 1000 sacrificios por Dios o por la humanidad, pero esos sacrificios pueden estar inspirados por motivos mezquinos, egocéntricos, que no tienen nada que ver con honrar la voluntad de Dios. Quiero que vea aquí lo que dice el versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué significa esto? El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. La rebeldía y la terquedad son equivalentes a los pecados de idolatría y adivinación. Dos pecados abominables, muy abominables ante Dios. Bueno, todo el pecado es abominable ante Dios, pero hay dos pecados que son terriblemente o doblemente abominables ante Dios. Uno que es la adivinación, que tiene que ver una conexión con el ocultismo, con el satanismo, con la brujería. Y el otro es la idolatría, que es un pecado de ¿qué? De adulterio espiritual. Es serle infiel a Dios. ¿Con qué? Con cualquier otra cosa. Algo que ocupe el lugar de Dios, ese es un ídolo. Entonces le está diciendo aquí Samuel a Saúl: por esa rebeldía, por esa terquedad que tú cometiste, ¿qué te está llevando a ser como el peor idólatra, el peor adivino, agorero, satánico? Eso es. Y no solamente se lo está diciendo Samuel a Saúl, sino el Espíritu nos lo está revelando a nosotros. Que si Dios te manda a hacer algo en su palabra a diario,
si leemos la palabra, no solamente al escuchar el mensaje los domingos, sino a diario estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra, Él te está diciendo lo que tú hagas. Y si tú no lo haces, si no obedecemos, si obedecemos a medias, si nos justificamos, si tenemos una brillante idea, porque aquí Saúl tuvo una brillante idea, pero ¿según quién? ¿Según el pueblo o según él o según Dios? ¿Según Samuel o según él? ¿Por qué es tan delicado el no obedecer a Dios? Porque lo que hizo Saúl al desechar lo que Dios le había dicho, vas a aniquilarlos a todos, a los amalecitas, porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, venían cansados, venían en el desierto, venían con sed, venían con hambre, con frío. El desierto es extremoso. Y los amalecitas, ahorita estos israelitas les vamos a dar matarili. Se aprovecharon de eso los amalecitas. Salieron no a ayudarlos, salieron a destruirlos. Y casi después de 500 años, Dios va y salda una cuenta pendiente con ellos. Por eso más le vale que nadie se le oponga o le haga algo al pueblo de Israel, incluyendo al pueblo de Israel espiritual. Usted es el Israel espiritual. Alguien que se meta con usted y le haga algo, se la va a ver con el de arriba. Por eso Jesús, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban matando, le dice: Padre, perdónalos, perdónales, porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben que están matando al Hijo de Dios, perdónalos. Jesús está diciendo: Padre, no te vayas, no los vayas a castigar tan feo a ellos, porque no lo saben lo que hacen. Ahora, la rebeldía trae consecuencias. Saúl desecha la palabra y el mandato de Dios, y Dios desecha ¿a quién? A Saúl. Repito el versículo 23, la segunda parte, dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es interesante que al estudiar y leer y volver a leer el tema de la obediencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay más énfasis en los ejemplos de la rebeldía, de la rebelión, de las consecuencias de la desobediencia, que de las bendiciones de la obediencia. Ya le revelé allí el tema de hoy, la bendición de la obediencia. Pero antes de entrar a lo que es la bendición de la obediencia, quiero puntualizar cuáles son las consecuencias de que tú y yo seamos desobedientes. Hay consecuencias muy terribles, porque ya lo dije, el ser desobedientes es como el ser idólatras, o el ser adivinos, o el ser hechiceros. Es igualito ante Dios, es igual de abominable y detestable. Porque en cierta manera le estamos diciendo a Dios: sí, Dios, tú me mandas eso, pero y si hacemos otra cosa, es que nosotros tenemos una idea más brillante que la de Dios. ¿No le ha pasado a usted cuando usted tiene cierta autoridad y le manda a hacer algo a alguien y se pone a reconvenir con usted, su hijo o el empleado, o ¿por qué mejor no le hacemos así? O mira esto, y tiene una idea más brillante, pero usted le está dando una orden que lo haga así, porque así va a funcionar, usted lo quiere que se haga así. Oye, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Porque él tuvo una idea más brillante. Posiblemente un empleado tenga una idea más brillante que la de su patrón, y posiblemente los hijos tengan ideas más brillantes que su papá. Pero ¿acaso nosotros
podremos ser más brillantes que la mente de Dios. Veamos por favor Salmos 5:10. El rey David, dentro de sus salmos imprecatorios, nos dice: castígalos, oh Dios. Ahorita en el nuevo pacto ya no tenemos que orar de esa manera, imprecatoriamente ya no. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Entonces, cuando alguien se revela ante Dios por la multitud de sus mismos consejos, que tienen ideas más brillantes que las de Dios, dice: deséchalos, caigan, castígalos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, va a caer en nosotros castigo, vamos a ser desechados por Dios, así como Dios desechó a Saúl. Aún Dios fue muy benevolente con Saúl y le dio chance. El reinado de Saúl duró 40 años. Le dio todavía más oportunidades. Pero Saúl iba de mal en peor. Desobedece. Y después va, y ya cuando muere Samuel, va y trata de invocar a Samuel, y va y consulta por el espiritismo, una práctica abominable ante Dios. Peor. Y después quiere matar a David. O sea, fue de mal en peor Saúl. Pudo haberse arrepentido y pudo haber enderezado el barco en su vida, pero no lo hizo, aún con toda la sentencia que Dios le había dado a él. Ahora, aquí nos está diciendo que cuando nosotros somos desobedientes, vamos a ser castigados y vamos a ser desechados. En Números capítulo 20, versículo 1, es una historia también muy fuerte. Y vea quién fue desechado de una promesa. El mismo Moisés y el sumo sacerdote en turno. A ver, vea. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Cades fue una pesadilla para la familia de Moisés. Allí murió María y allí murió la promesa para él y para su hermano. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es cruel? No, porque fueron rebeldes. Y vean lo que dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Moisés? Ahora, Moisés no era un ignorante de cómo operaba Dios, sus milagros. Ya lo había hecho muchas veces. Cuando las plagas,
cuando cruzaron el Mar Rojo, o sea, tantas veces. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la peña y va a haber agua. El pueblo va a dejar de murmurar. Pero Moisés, que era el hombre más manso, bueno, 40 años atrás no era tan manso porque asesinó a un egipcio, ¿eh? Fue manso porque la vida lo hizo manso. 40 años allá cuidando borregas en el monte Horeb. Pero a esa fecha Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y aún el hombre más manso, el más sumiso, el que no era ignorante, el que Dios mismo, Yahvé, se le apareció en la zarza ardiente, no obedeció a Dios y le dice: pueblo rebelde, les vamos a hacer sacar agua. Y con la vara que Dios le había dado, que era un símbolo de autoridad, no de Moisés, sino de Dios, golpeó la peña y les dijo, pues sí era verdad. Sí, eran más que rebeldes, y brotó mucha agua. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés y Aarón? Ustedes no me santificaron delante de la congregación de Israel. Ustedes no fueron. No era su poder, no era su autoridad la que iba a hacer sacar el agua de la peña, porque Moisés dijo: les vamos a hacer sacar nosotros agua. O sea, en cierta manera, en cierta medida, Moisés y Aarón se estaban poniendo en el lugar de Dios. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, en cierta manera nos estamos poniendo en ese mismo nivel de Moisés y Aarón. Nos estamos poniendo en el nivel de ¿qué? De Dios, de nosotros ser la autoridad. Hace 8 días yo mencioné algo, a lo mejor muchos ni lo entendieron ni captaron por qué lo dije, que toqué de Apocalipsis, donde el sello de la bestia o la bestia, y comulgo con mi profesor de teología del Nuevo Testamento, la bestia no es una persona allá afuera. La bestia es el mismo hombre, está en el corazón del hombre. La bestia es que se opone ante Dios, se revela ante Dios, se revela ante la máxima autoridad. Entonces, alguien que se revela en contra de la autoridad, esa es la bestia. Ese es el que tiene el sello de la bestia. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés y Aarón más adelante? Ahí mismo en ese capítulo, más adelante, le dice Dios a Moisés: quiero que subas, vas a subir con Aarón y con Eleazar al monte. Se fueron de Cades porque Aarón será reunido a su pueblo. O sea, Aarón va a morir, tu hermano va a morir. Y le quitó Moisés, imagínate qué terrible, ¿no? ¿Cuánto habían compartido Moisés y Aarón? Era su hermano. Dios le había dicho: tu hermano va a morir. ¿Por qué? Por rebeldes. Y lo encueró, lo desnudó y le puso las ropas sacerdotales a Eleazar, y ahí murió Aarón. ¿Por qué? Por cuanto no me santificaron y fueron rebeldes, no entrarán a la tierra prometida. Fueron desechados de esa promesa que Dios le había prometido. Tú los vas a meter, los vas a sacar de Egipto y los vas a meter a la tierra prometida. Y más adelante, cuando estaban al umbral de cruzar el Jordán, Dios le dice a Moisés: quiero que subas
al monte y nada más vas a mirar la tierra. Y pues ahí en el monte, ahí murió Moisés. Y Dios levantó ¿a quién? A Josué. Entonces, realmente el pecado de rebeldía tiene tantas consecuencias. Lo vemos aquí en la escritura. Tiene tantos males delante de Dios. Entonces, una de las peores consecuencias que hay cuando no obedecemos a Dios es que somos desechados. Somos desechados de esa promesa. Saúl fue desechado de ser rey y Dios levantó a David. Aarón fue desechado de ser sumo sacerdote y Dios levantó a Eleazar, al hijo de Aarón. Moisés, aunque era un viejito de 120 años, pero dice que sus ojos todavía estaban vivos. Yo creo que todavía tenía para otros 120 años Moisés. Fue desechado y Dios levantó a Josué. ¿Qué entendemos? Que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Los planes de Dios de todos modos se van a llevar a cabo, pero los quiere llevar y cumplir a través de ti. A través de ti Dios los quiere cumplir. Pero si nosotros somos rebeldes, no obedecemos, pues Dios va a desechar a los rebeldes y va a levantar a otros mejores que a nosotros, que sí obedezcan. Bueno, ahora veamos las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 5:32. Miren pues que hagan como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Anden con todo el camino, en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Cuando ya había muerto Moisés y Aarón y había muerto la primera generación de los que renegaron y fueron rebeldes en contra de Dios y dijeron, mejor nos sería morir en este desierto, y Dios les concedió el deseo del corazón. Ok. Y la nueva generación, fueron los que tomaron posesión de la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Dios a esta nueva generación? Ustedes deben de hacer y de cumplir todo lo que Dios les ha mandado. No te debes de apartar ni a diestra ni a siniestra. Y si tú guardas todo lo que Dios te ha mandado, entonces te va a ir bien. Vas a ser prosperado y vas a tener largura de días. Para muchos, el llegar a anciano, a 90 o más de 80 años, donde hay cantidad de viejitos. Mi mamá es una viejita, este mes cumple 83 años, con mis hermanos y yo la queremos mucho. Pero mi madre, pues yo veo que le ha pasado factura la edad y ya no tiene la misma energía que antes. Y para muchos ven el llegar a anciano, a 80, 90 años, como una maldición, pero realmente es una bendición. Es una bendición llegar a esa edad. Claro que hay achaques. Y claro que mientras más se va acercando mientras más longeva se va haciendo la persona, pues tú estás consciente que más te estás aproximando al día de tu muerte. Pero los que estamos en Cristo, te estás aproximando al día de la vida eterna.
Yo te voy a decir, la longevidad es una bendición. Es una bendición envejecer. Y aquí lo está diciendo. Si tú andas en el camino de Dios, que Dios te ha mandado, vas a vivir y te va a ir bien y vas a tener largos días en la tierra que has de poseer. Vas a tener una vida larga, una vida longeva, pero va a ser vida. Te va a ir bien. Entonces, la bendición de la obediencia es que agradamos al corazón de Dios, que nos vamos a ser desechados de ese sueño, de esa visión que Dios tiene para este mundo a través de nosotros. Veamos lo que dice el apóstol Juan. Viajemos al Nuevo Testamento. Lo que dice el apóstol Juan acerca de la obediencia, acerca de la bendición de la obediencia. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, de guardar, de no esconder, o no, de obedecer, de cumplir. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecerlo. ¿Cómo podemos esperar obedecer a Dios si ni siquiera escuchamos su voz todos los días a través de su palabra? No esperemos. O sea, ¿qué vas a obedecer? Por eso la importancia de que usted compre su tiempo con Dios. ¿Todavía hay tiempos con Dios? Todavía hay. Y vea a qué fecha estamos ya. Los tiempos con Dios deberían de terminarse el día que llegan 8 días antes de que comience el mes corriente para iniciar el TCD. Porque usted está hambriento, deseoso de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo. Porque va a tener una vida en abundancia aquí en la tierra. Le va a ir bien. Va a tener largura de años. Pero está diciendo Jesús: si tú me amas, vas a obedecer mi palabra. Y si obedeces mi palabra, mi Padre te va a amar. Y mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en tu corazón. Imagínate que tú y yo seamos morada de Dios, que seamos morada del Espíritu Santo. ¡Wow! Dios viniendo a habitar, a vivir, no viviendo la bestia, O sea, es que esto es familia, es bien fácil así entenderlo. Lo voy a decir muy crudamente. O si no vive Dios aquí, si no vive Cristo en nosotros, vive la bestia. Si tú no obedeces a Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? A la bestia que describe Juan en el Apocalipsis. Léalo, ahí está. Usted investigue lo de la bestia en el Apocalipsis. Y mi maestro de teología decía: la bestia es el hombre rebelde ante Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 21. Otra bendición de la obediencia. Y no estoy enumerando las de Deuteronomio capítulo 28. Bueno, lo interesante es que hay una lista más larga, casi al triple, de las maldiciones de la desobediencia que de las bendiciones de la obediencia. Es una lista más cortita. No sé si usted lo ha checado. Chéquelo. No lo voy a leer. Va a ser para otra ocasión. Pero sí voy a leer primera de Juan 3:21.
Bendición de la obediencia, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa, aquí va una de las mejores bendiciones de la obediencia, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Wow! ¡Qué promesa! Cualquier cosa que le pidamos a nuestro Padre, a nuestro Dios, ¿qué dice? ¿Usted cree que se la sacó de la manga aquí Juan? ¿Quién inspiró a Juan? El Espíritu Santo dice: cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. ¿De quién? De Él. Pero ¿cuál es la condición para que Dios te dé cualquier cosa que le pidas? ¿Cuál? ¿Sabe que nada más en la Biblia hay como 2 o 3 promesas incondicionales? De miles. Miles de promesas. Algunos no sé si las contaron o nomás se las sacaron por ahí, que dicen que son 8,710 y otros dicen que son 14,000. Bueno, yo nunca las he contado, pero son muchas. Pero nada más hay como 2 o 3 promesas de Dios que son incondicionales. Pero esta es una promesa condicionada. ¿Qué nos quiere decir? Que la mayoría de las promesas en la palabra de Dios están condicionadas a que usted haga algo. Es una promesa: cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir de Él. Cualquier cosa. Pero ¿cuál es la condición? Actuar como Saúl, que obedeció a 2 veces. Saúl le dijo a Samuel: sí, obedecí la palabra de Dios. Muy cínico el tipo, ¿no? Muy arrogante. Ya no era el Saúl ahí cuando lo andaba buscando Samuel. ¿Dónde está Saúl? Porque lo voy a ungir como rey. Saúl era un tipo grandote de 2 metros. Dice que los israelitas le llegaban al hombro. Era un gigante de 2 metros o un poco más este cuate, pero era un ratoncito antes de ser ungido como rey. Era un ratoncito asustado. Pero una vez que fue rey, sacó la bestia que traía acá. Y él fue un idólatra, adorador de su propio. Saúl me dijo que matáramos a todos. Le perdono la vida al rey y esas borreguitas tan buenas para sacrificarlas. ¿Sí? Ese lingontito de oro está bueno acá. Tenía una mejor brillante idea que Dios, ¿verdad? Esa es la bestia. La condición que nos da el apóstol Juan dice: recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos que en el Hijo de Dios y que nos amemos que unos a otros. Si hay una oportunidad, un tiempo, una temporada, una época para demostrar el amor al prójimo, es ahora. Invítalo a tu grupo Conexión de Oración. Y ve qué puedes hacer. Pues si es una familia realmente que necesita una ayuda, si tú no puedes darle, pues de algo, ora por eso y Dios te va a ayudar para que hacerles llegar una ayuda.
a esa familia. Eso Dios lo toma en cuenta. Me da gusto que hay gente que está posteando en las redes sociales: tengo un tanque de oxígeno prestado para el que lo quiera. Eso es un buen gesto. Yo creo que cuánta gente ahorita quisiera hasta rentado, ¿da? Haciendo fila. Y si no, hasta consiguiendo prestado, ¿para qué? Para rentar el tanque y salvarle la vida al papá o al hermano. Las bendiciones de la obediencia son extraordinarias, nos va a ir bien. La bendición de la obediencia es que nuestro Padre nos va a amar. Ya, pero pastor, ¿a poco Dios no es amor? Claro que sí es amor. Dios ama al pecador. Dios seguía amando a Saúl y Dios seguía amando a Aarón, amó a Moisés, nos ama a nosotros aún con toda nuestra rebelión y todo la marca de la bestia que a veces quiere salir de acá. Nos ama, pero hay una diferencia. Cuando usted le obedece y hace las cosas que son agradables a Él, Él le va a amar y va a venir a morar en usted. Y promete darle cualquier cosa que usted le pida. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos una obediencia total a nuestro Padre? ¿Y cuántos reconocemos que a veces, no a veces, muchas veces como que no queremos? El ser humano por naturaleza somos anárquicos. No nos gusta obedecer, nos gusta que nos obedezcan, pero cuando cambiamos los papeles ya no nos gusta. ¿O me estoy equivocando? Seamos sinceros. Pero vamos a hacer la oración para que Dios ponga en el corazón una obediencia total. Si usted reconoce que necesita obedecer más a nuestro Padre, póngase de pie, por favor.